Bienvenidos a Cuentos Escalofriantes, el lugar donde las pesadillas cobran vida. Hoy les traemos 3 historias que harán que se te erice la piel y que te dejarán sin aliento. ¿Te atreves a adentrarte en lo macabro? No pierdas más tiempo, empecemos ya. Archivos escolares olvidados. Recientemente, tuve una experiencia que aún me causa escalofríos. Trabajo como profesora en una escuela primaria, y un día, durante una limpieza rutinaria en la sala de profesores, encontré una carpeta vieja y polvorienta en una estantería al fondo. Cuando la abrí, encontré los registros de un alumno llamado Lucas. Había hojas de asistencia, tareas, e incluso notas de reuniones de padres, todo indicando que era un alumno tranquilo, pero presente todos los días. Me intrigó, porque nunca había oído hablar de este chico, y la escuela tenía un historial muy riguroso. Pregunté a algunos colegas más antiguos, pero nadie lo recordaba, y no había nada en ningún registro oficial. Un sentimiento de incomodidad empezó a apoderarse de mí. ¿Cómo podía un alumno haber pasado desapercibido todos estos años? La situación se volvió aún más extraña unos días después, cuando un alumno de mi clase, mientras jugaba en el recreo, señaló hacia un árbol enorme en la esquina del patio y dijo, «Ahí es donde a Lucas le gusta esconderse». Lo que dijo me dejó perpleja. ¿Lucas? ¿El niño que supuestamente nunca existió? Miré a mi alrededor, pero no vi a ningún niño cerca del árbol. El patio estaba vacío, salvo por nosotros. Le pregunté al niño quién era Lucas, y él me miró confundido, como si le hubiera preguntado algo absurdo. «Él siempre está aquí, profesora», insistió. La risa y la inocencia del niño contrastaban fuertemente con la aprensión que sentía. ¿Qué estaba pasando? La conexión entre la carpeta y lo que el niño había dicho me inquietaba. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que había encontrado. La carpeta con los registros de Lucas me perseguía. Cada clase, miraba por la ventana hacia el árbol, como si pudiera ver al chico que no existía. Mi corazón latía más rápido cada vez que escuchaba risas provenientes del patio. Empecé a preguntar a mis alumnos si conocían a un Lucas, pero la respuesta siempre era la misma: nadie recordaba a un niño con ese nombre. La escuela estaba llena de historias, pero esta parecía ser una brecha que nadie más notaba. Fui a la biblioteca de la escuela, pensando que tal vez encontraría algo sobre él en registros más antiguos, pero todo lo que encontré fue el mismo silencio ensordecedor. Una noche, cuando llegué a casa, decidí investigar más sobre la historia de la escuela. Revisé documentos, relatos antiguos, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Fue entonces cuando encontré una referencia a un niño que había desaparecido en la década de 1980, un tal Lucas. La escuela tenía la reputación de ser un lugar seguro, pero la historia de este niño era triste y trágica. Lo habían visto por última vez jugando cerca de ese mismo árbol que podía ver desde mi oficina. El nudo en mi garganta se apretó mientras procesaba la información. ¿Cómo no había oído hablar de él antes? Todo se estaba conectando de una manera extraña, y cuanto más profundizaba en la investigación, más sentía que algo sobrenatural estaba a punto de ser revelado. Al día siguiente, fui al árbol que tanto me había intrigado. Las hojas se balanceaban suavemente con el viento, pero había algo inquietante en su presencia. El mismo niño que había mencionado a Lucas estaba allí, y decidí acercarme a él. ¿Has visto a Lucas?, le pregunté, tratando de mantener la calma. El niño sonrió y señaló el árbol nuevamente. «Él está aquí, profesora. Le gusta jugar aquí». Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. Era como si el niño estuviera hablando de un amigo imaginario, pero algo dentro de mí me decía que había algo más detrás de su inocencia. Miré el árbol, y algo me dijo que debía hacer más que solo observar. Tenía la sensación profunda de que, de alguna manera, Lucas seguía presente en ese lugar, esperando ser reconocido.
Pasó la tarde, y cuando sonó la campana, los niños corrieron a sus aulas. Yo me quedé, absorta en mis pensamientos. Decidí que debía profundizar más en la historia de Lucas. Esa vieja carpeta, los informes, y ahora la mención del niño, todo parecía estar conectado. Necesitaba hacer algo, tal vez incluso un tributo. Fui a casa, papel y lápiz en mano, y escribí sobre lo que había encontrado. Escribí sobre Lucas, sus supuestas travesuras, y la tristeza que sentía porque lo habían olvidado. Planeaba dejarlo en el árbol al día siguiente, como un tributo. Mientras escribía, una sensación extraña me envolvió, como si él estuviera observándome, casi animándome. Lo que no sabía era que este simple gesto abriría una puerta que no estaba preparada para cruzar. A la mañana siguiente, con el corazón acelerado, volví a la escuela y llevé el billete que había escrito. Cuando llegué al árbol, un frío inesperado me envolvió, y por un momento, dudé. La sensación de que algo estaba a punto de ocurrir era casi palpable. Con cuidado, fijé el billete a una rama baja, para que cualquier niño que jugara allí pudiera verlo. Mientras lo hacía, noté una presencia detrás de mí y me giré rápidamente. Era el niño que había hablado de Lucas, mirándome con una sonrisa en el rostro. A él le gustará esto, dijo, y algo en su voz me hizo sentir aún más inquieta. ¿Cómo sabía él que estaba haciendo esto por Lucas? El ambiente parecía cargado con una energía extraña, como si el árbol estuviera vivo y consciente de lo que estaba sucediendo. Después del recreo, volví al aula, pero no podía concentrarme. La imagen del árbol y el niño permanecía en mi mente. El reloj parecía moverse más lento, y cada tic-tac resonaba como un recordatorio de lo que estaba por venir. Durante la clase, una súbita ola de frío recorrió la sala, haciéndome estremecer. Mis alumnas empezaron a murmurar, y las alenté a calmarse, pero la inquietud aumentaba. Después del receso, cuando finalmente fui a ver cómo estaba el billete en el árbol, encontré algo que me dejó paralizada. Junto al billete había un pequeño juguete, un carrito de madera, desgastado y cubierto de polvo. Reconocí ese carrito, era idéntico al que Lucas tenía en una foto de uno de los registros. Mi sangre se heló. ¿Cómo podía ser esto? Sentí que, de alguna manera, Lucas se estaba manifestando, y la realidad comenzaba a desvanecerse. Mi corazón latía a 1000 por hora, y me preguntaba si debía contarle a alguien lo que había encontrado. ¿Pero qué diría? ¿Cómo explicaría que un juguete que pertenecía a un niño que, según todos los registros, nunca existió, apareció junto a mi billete? Sentí un nudo en la garganta mientras miraba el carrito. Una parte de mí quería cogerlo y llevarlo a la sala de profesores, pero otra parte me decía que debía dejarlo allí, en el árbol, donde Lucas parecía estar. En el fondo, sentía que él necesitaba ser reconocido, una memoria que no había sido debidamente honrada. Pero, ¿qué significaba eso para mí? Estaba involucrándome en algo mucho más grande que un simple tributo. Ese día se fue arrastrando, y cuando finalmente sonó la campana, yo estaba exhausta. Al salir, noté que el niño aún estaba allí, debajo del árbol, jugando solo. Me miró y sonrió, y por primera vez, noté algo inquietante en su mirada, como si supiera un secreto que yo no conocía. Antes de que pudiera pensar en acercarme a él, señaló nuevamente hacia el árbol y dijo, «Ahora está feliz». Un escalofrío recorrió mi espalda, y la atmósfera a mi alrededor parecía pesada. Los niños reían y corrían, pero no podía dejar de sentir que había una línea delgada entre la realidad y algo más profundo. Al dejar la escuela, miré atrás y vi al niño aún allí, inmóvil, como una sombra bajo el árbol, y me pregunté, ¿quién era realmente Lucas y qué quería de mí? En los días siguientes, la presencia de Lucas parecía intensificarse. Seguía viendo el juguete de madera bajo el árbol, y cada vez que pasaba por allí, una sensación de ser observada me acompañaba. Mi sueño comenzó a ser atormentado por pesadillas.
Soñaba que estaba en el aula, y todos los niños me miraban, pero en lugar de sus rostros, veía solo sombras. Intentaba llamar a Lucas, pero no podía emitir sonido. Al despertar, mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío y una sensación de opresión en el pecho. Esto se estaba volviendo insoportable, y sabía que algo tenía que hacerse. Decidí volver a la biblioteca de la escuela para buscar más información sobre Lucas y el niño que siempre hablaba de él. Encontré un registro más, y para mi sorpresa, había una foto del niño. Era exactamente igual al alumno que me había contado sobre Lucas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo se conectaban los niños? La sensación de que el tiempo se agotaba me llevó a tomar una decisión. Tenía que enfrentar esta situación de manera directa. Al día siguiente, fui al árbol y grité el nombre de Lucas. Si estás aquí, demuéstrame que existes. El silencio fue ensordecedor, y por un momento, todo lo que podía escuchar era el viento entre las hojas. Luego, algo se movió, y la sombra de un niño apareció entre las ramas. El miedo me paralizó, pero algo dentro de mí me dijo que este era el momento en que todo cambiaría, y lo que descubriría podría finalmente traer paz a Lucas y a mí. La sombra se materializó, y para mi asombro, no era solo una figura vaga, era el niño que siempre había visto jugar alrededor del árbol. Su mirada era profunda, como si llevara el peso de un secreto inconfesable. Lucas, susurré, tratando de controlar el temblor en mi voz. Él dio un paso al frente, y en lugar de miedo, una extraña calma empezó a envolverme. ¿Quieres que te recuerden?, le pregunté. Con un movimiento sutil, el niño señaló hacia el árbol. Siguiendo su gesto, noté una marca en el tronco, una pequeña inscripción que antes no había visto. Al acercarme, vi que era una fecha, 1983. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras la conexión se formaba en mi mente. Lucas no era solo un recuerdo olvidado, había sido un niño que, al igual que tantos otros, merecía ser recordado. La historia que había encontrado sobre el niño desaparecido era, de hecho, la suya. Se había lastimado después de una caída cerca de ese mismo árbol y no fue encontrado a tiempo. En ese momento, comprendí que el árbol guardaba la memoria de Lucas y que su energía estaba atrapada allí, esperando ser liberada. Con lágrimas en los ojos, le prometí que no lo olvidaría. Decidí que, a partir de ese día, haría todo lo posible para que la historia de Lucas no se borrara. Fui a casa y escribí un relato completo sobre su vida, sobre sus travesuras y el dolor que su ausencia causó en la escuela. Organicé una pequeña ceremonia para honrar su memoria, invitando a estudiantes, padres y profesores. Cuando llegó el día, vi a los niños reunidos alrededor del árbol, y pude sentir que Lucas estaba allí, sonriendo, finalmente libre para ser recordado. Mientras las risas y las historias se esparcían por el aire, entendí que, de alguna manera, había ayudado a traer paz no solo para él, sino también para mí misma. Y, mientras me despedía del árbol, sentí que un ciclo se había cerrado, y que Lucas nunca más sería olvidado. Las luces del apartamento. Recientemente, me mudé a un apartamento nuevo con mi novio, y desde el primer día, algo estaba mal. Desde nuestra habitación, era imposible no notar la luz del apartamento vecino parpadeando incesantemente. Al principio, pensamos que era solo un problema de cables, pero cada noche, la luz parecía tener un patrón, como si alguien estuviera manipulando el interruptor de manera rítmica. Sin embargo, lo que realmente me inquietó fue la sensación de que había alguien, o algo, observando desde la oscuridad. En la tercera noche, ya inquieta e incapaz de dormir, decidí mirar por la ventana. Lo que vi me congeló, una figura oscura estaba parada en la ventana, parpadeando la luz con un dedo. Me quedé paralizada, mi corazón disparado, y por un momento, pensé que era una broma de mal gusto. Con valentía, golpeé la puerta del apartamento de al lado,
pero no hubo respuesta. Cuando me di vuelta para regresar a mi apartamento, la luz se apagó de repente. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un segundo, creí escuchar una respiración proveniente del otro lado de la puerta, pero al mirar de nuevo, todo estaba en silencio. Durante los días siguientes, la luz siguió parpadeando, y la incomodidad solo aumentaba. Oíamos susurros bajos que parecían venir del pasillo, pero siempre que investigábamos, no había nada allí. Mi novio intentaba calmarme, diciendo que solo estaba imaginando cosas, pero yo sabía que la presencia en esa luz no era normal. Una noche, al acostarme, me despertó un ruido, la luz parpadeaba frenéticamente y pude escuchar pasos pesados fuera de nuestro apartamento. Mi cuerpo se quedó rígido de miedo, y mi corazón parecía querer saltar de mi pecho. Susurré a mi novio para que despertara, pero él estaba en un sueño profundo y no parecía notar nada. Finalmente, ya no pude soportarlo más. A las 3 de la mañana, decidí investigar. Con una linterna en mano, me dirigí a la puerta del apartamento vecino. Golpeé, pero no obtuve respuesta. El silencio era ensordecedor, y la luz del pasillo parpadeaba extrañamente, como si imitara el ritmo de la luz del apartamento de al lado. Un escalofrío recorrió mi columna, pero sabía que tenía que entrar. Usé la llave que el administrador del edificio me había dado para emergencias y entré. El apartamento estaba cubierto de polvo, y la luz que parpadeaba era lo único que iluminaba el espacio. El olor a moho era intenso, y me preguntaba cómo alguien podría haber dejado ese lugar tan abandonado. Mientras miraba a mi alrededor, vi que el espejo en la pared estaba en perfecto estado, reflejando la luz parpadeante. Mi mente estaba acelerada cuando noté algo en su reflejo. Había una sombra moviéndose detrás de mí, y cuando me di vuelta, la sala estaba vacía. El frío aumentó, y una sensación de pánico me envolvió. Miré nuevamente al espejo y, para mi sorpresa, la figura estaba allí. Era un hombre mayor, con una expresión de desesperación en su rostro. Estaba señalando algo detrás de mí, y antes de que pudiera reaccionar, la luz comenzó a parpadear más rápido. El ambiente empezó a oscurecerse, y la figura en el espejo parecía contorsionarse. Fue entonces cuando escuché un susurro claro: no mires atrás. Un terror absoluto se apoderó de mí, pero la curiosidad me impidió moverme. No podía resistirlo. Cuando finalmente me di vuelta, la oscuridad se había vuelto más densa, y una mano fría me sujetó del hombro. Grité, pero no había nadie allí. La luz del apartamento comenzó a parpadear aún más intensamente, como si estuviera desesperada por advertirme sobre algo terrible. Con el corazón en la garganta, corrí hacia la puerta, pero algo parecía tirarme de vuelta, como si las sombras quisieran atraparme allí. Grité de nuevo, desesperada, y entonces la luz se apagó completamente, sumergiendo todo en una oscuridad total. Sentí como si estuviera siendo observada, como si esas sombras tuvieran vida propia. Finalmente, logré abrir la puerta y corrí de vuelta a nuestro apartamento, cerrando la puerta tras de mí. Los días siguientes, todo parecía más tranquilo, pero la sensación de que algo había cambiado no me dejaba. Empecé a tener pesadillas sobre el hombre del espejo y la figura en el apartamento vecino. Una de esas noches, me desperté con la luz del pasillo parpadeando una vez más. Intenté ignorarlo, pero la sensación de que él estaba allí, vigilándome, era innegable. Mi novio estaba acostado a mi lado, durmiendo tranquilamente, y, con un impulso, me levanté e hice camino hacia la ventana. Para mi sorpresa, vi el reflejo del hombre en el espejo, pero no era solo un reflejo. Él estaba allí, de pie, en la calle, mirándome directamente. El miedo me dominó de nuevo, y en el momento en que nuestros ojos se cruzaron, me di cuenta de que él ya no estaba intentando advertirme. Él me estaba llamando, y la luz de mi apartamento comenzó a parpadear frenéticamente, como si se estuviera preparando para llevarme hacia el otro lado. La presencia del hombre en la calle me paralizó.
Sus ojos eran como pozos profundos de desesperación, y cada segundo que pasaba me aterrorizaba más. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer escapar de mi pecho. Traté de apartar la mirada, pero era imposible. La luz de mi apartamento seguía parpadeando de forma frenética, casi como una señal de alerta, pero me sentía hipnotizada por la figura frente a mí. Él dio un paso hacia adelante, y, en ese instante, supe que algo estaba profundamente mal. Con la mano extendida, parecía llamarme, pero no podía moverme. Una sensación de impotencia se apoderó de mí, y una ola de frío recorrió mi cuerpo, como si las sombras a mi alrededor estuvieran cobrando vida, deslizándose hacia mí. Fue entonces cuando un grito resonó en mi mente, un grito de advertencia que no era mío, sino de alguien que había estado en ese apartamento antes que yo. Desesperada, miré hacia atrás, esperando que mi novio despertara, que pudiera ayudarme. Pero él estaba allí, completamente ajeno, sumido en un sueño profundo. La luz parpadeaba más rápido, y, en un impulso, decidí que no podía seguir ignorando la llamada de ese hombre. Con un paso vacilante, abrí la ventana y grité, ¿qué quieres? La respuesta vino no en palabras, sino en una ola de oscuridad que parecía expandirse hacia mí. Fue como si toda la noche se hubiera aglomerado a mi alrededor, y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba rodeada por una oscuridad espesa. El hombre desapareció, pero su presencia aún estaba allí, la sentía como una sombra a mi lado. El aire se volvió pesado y opresivo, como si el propio apartamento intentara aprisionarme. Intenté cerrar la ventana, pero no se movía, como si estuviera sellada por algo más allá de mi comprensión. Y entonces, la luz del pasillo se apagó por completo. El silencio fue ensordecedor, y apenas podía respirar. Lo único que pude escuchar fue el latido de mi propio corazón. Una sensación de terror absoluto me invadió. Miré alrededor, buscando cualquier vestigio de luz o esperanza, pero todo estaba envuelto en un manto de oscuridad. El miedo se transformó en pánico, y me di cuenta de que estaba sola, verdaderamente sola. Entonces, sentí una presencia detrás de mí, una respiración fría que me hizo congelarme. No te preocupes, susurró una voz familiar que no reconocí. Era como si esa oscuridad estuviera tomando forma, y cuando me di vuelta, me encontré con la figura del hombre del espejo, ahora dentro de mi apartamento, con una expresión que era una mezcla de desesperación y alivio. Levantó la mano nuevamente, y me di cuenta de que estaba siendo arrastrada hacia él, como si hubiera un hilo invisible conectándome a él, una llamada que no podía resistir. Ven conmigo, susurró, mientras la luz de mi apartamento comenzaba a parpadear aún más intensamente, transformando el espacio en una confusión de sombras y destellos. Sentí una ola de calor y frío al mismo tiempo, una sensación de que todo se desmoronaba a mi alrededor. El hombre del espejo se acercaba, y me di cuenta de que, de alguna manera, me estaba invitando al mismo destino que él había encontrado. En un último acto de resistencia, grité por mi novio, pero la oscuridad me consumió. Él estaba perdido en su propio mundo, ajeno al horror que estaba a punto de tragarme. Entonces, la luz se apagó completamente, y lo único que pude escuchar fue el eco distante de un grito que sonaba mucho como el mío. En el siguiente momento, la luz volvió, y todo estaba tranquilo nuevamente. La figura del hombre desapareció, y la única evidencia de que algo había ocurrido fue el silencio opresivo que reinaba en el apartamento. Al día siguiente, me desperté sola, pero había algo diferente. La luz del pasillo estaba encendida, pero la del apartamento vecino nunca más parpadeó. Miré por la ventana y no vi nada más que la calle desierta. Mi novio aún estaba durmiendo, ajeno a lo que había experimentado. Pero había un cambio en el aire, un leve susurro que parecía llamarme, como si me recordara algo que no podía olvidar. Mientras me preparaba para el día, una sombra pasó por la puerta de mi habitación. Miré hacia atrás, pero no había nadie.
Mi corazón se aceleró, y una sensación de que algo me estaba observando me invadió nuevamente. Y supe, en el fondo de mi mente, que la conexión que había establecido no se había roto. El hombre del espejo aún estaba allí, observándome, esperando el momento adecuado para regresar. Y una pregunta aterradora resonó en mi mente: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para llevarme a su mundo? Desde ese día, mi vida nunca fue la misma. Busqué ayuda y ahora estoy en terapia y tomando medicamentos psiquiátricos. No puedo ignorar la sensación de que esa presencia aún está conmigo, susurrando en mis pensamientos, recordándome lo que vi. Los médicos dicen que es solo estrés y ansiedad, pero no sé si entienden la verdadera intensidad de lo que experimenté. La oscuridad y la luz, el hombre en el espejo, todo eso sigue acosándome. Cada vez que cierro los ojos, temo que él pueda regresar, y la idea de que está esperando por mí me hace sentir que nunca estaré completamente libre. Intento seguir adelante, pero la verdad es que estoy atrapada entre dos realidades, y no sé si algún día podré escapar. El vecino y el gato. Siempre me han gustado los animales, pero tenía un cariño especial por el gato de mi vecino. Era un siamés llamado Tobías, y cada vez que se escapaba a mi jardín, parecía que mi día mejoraba automáticamente. Tobías era tranquilo, cariñoso, y tenía esos ojos azul claro que parecían atravesarte. La última vez que lo vi, estaba enrollado junto a mi silla mecedora en el jardín. Fue un sábado por la tarde, y estaba normal, como siempre. Pero después de ese día, Tobías desapareció. Me pareció raro, porque nunca se iba por tanto tiempo. Le pregunté a mi vecino, el señor Armando, y me dijo que Tobías siempre volvía a casa después de pasear. Sin embargo, esta vez ya había pasado una semana, y nada. El viernes siguiente, cuando ya había dejado de buscar a Tobías, ocurrió algo muy extraño. Era cerca de las 11 de la noche, y yo estaba en mi habitación, casi quedándome dormida, cuando escuché un ruido en la calle. Fui a la ventana, sin mucho interés, solo para ver qué era. Y entonces lo vi: el señor Armando estaba parado en la acera, sosteniendo algo en brazos. No veía bien por la distancia y la mala iluminación, pero parecía Tobías. Sin embargo, había algo raro. El gato se veía tenso, rígido, y sus ojos brillaban en la oscuridad como dos linternas verdes. No era un reflejo normal, parecía que la luz salía de dentro de él. Eso me puso la piel de gallina, pero intenté convencerme de que era una ilusión. Tal vez era el reflejo de alguna luz, no lo sé. Decidí bajar para verlo más de cerca, porque cuanto más miraba desde la ventana, más segura estaba de que era Tobías. Me puse un abrigo y salí con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al portón, vi que el señor Armando estaba de espaldas, todavía sosteniendo al gato. Lo llamé por su nombre, pero no respondió. Se quedó allí, inmóvil, como si no me hubiera oído. El silencio de esa hora de la noche hacía que todo fuera aún más extraño. Decidí acercarme, aunque sentía un nudo en el estómago. Lo llamé otra vez, pero seguía sin reaccionar. Cuando estuve a unos 3 metros de él, Tobías levantó la cabeza de repente y me miró. Sus ojos brillaban tanto que sentí un escalofrío por toda la espalda. No era normal. No era algo que pudiera explicarse. En ese momento, el señor Armando giró la cabeza hacia mí, lentamente, y dio un paso hacia atrás. No dijo nada, pero la forma en que me miró, era una mezcla de miedo y rabia. Antes de que pudiera decir algo, se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia su casa, con el gato todavía en brazos. Me quedé allí parada, en medio de la acera, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería seguirlo, preguntar qué estaba pasando, pero algo me frenaba. Era como si mi cuerpo supiera que no era buena idea. Regresé a mi casa algo aturdida, intentando procesar lo que acababa de ver. Me senté junto a la ventana, esperando verlo de nuevo,
pero la calle permaneció vacía. Cuando estaba a punto de rendirme e irme a dormir, escuché un maullido en el jardín trasero. Mi corazón casi se me sale del pecho. Corrí hasta la puerta trasera, esperando que fuera Tobías. Cuando abrí la puerta, vi algo en medio del césped. Era él. O al menos parecía él. Tobías estaba allí, sentado, mirándome directamente con esos ojos que aún brillaban, pero de una forma más tenue. Estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua. Lo llamé por su nombre, pero no se movió. Di un paso adelante, y fue entonces cuando reaccionó. Soltó un maullido bajo, casi como un gemido, y corrió hacia los árboles al fondo del jardín. Lo seguí, porque necesitaba entender qué estaba pasando, pero cuando llegué al borde de los árboles, ya no estaba. Era como si se hubiera desvanecido. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala con todas las luces encendidas, mirando por la ventana como si Tobías fuera a aparecer de nuevo. Sabía que algo estaba muy mal, pero no tenía idea de qué. Cuando amaneció, tomé valor y fui a la casa del señor Armando. Necesitaba preguntarle sobre el gato, aunque me pareciera extraño preocuparme tanto. Toqué varias veces en la puerta, pero nadie respondió. El portón estaba cerrado, y las cortinas de las ventanas estaban completamente corridas. Era raro, porque el señor Armando siempre madrugaba y cuidaba de su jardín. Pasé todo el día con una sensación rara, como una mezcla de ansiedad y miedo. Cuando llegó la noche, volví a escuchar un maullido, pero esta vez venía del frente de mi casa. Abrí la puerta con cuidado, y allí estaba Tobías, parado en la acera, con esa misma mirada extraña. Te juro que mi cuerpo se paralizó por unos segundos. No parecía el mismo gato que yo conocía. Había algo en sus ojos que me daba ganas de correr, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirarlo. Entonces me di cuenta de que, al otro lado de la calle, estaba el señor Armando, parado y observándome otra vez. No sé explicar qué pasó en ese momento. Todo a mi alrededor se sintió más pesado, como si el aire se volviera más denso. Tobías y el señor Armando parecían conectados de alguna manera, como si sus miradas estuvieran cargadas de un mensaje que no lograba descifrar. Intenté llamar a Tobías, pero él no se movió. Dio un par de pasos hacia mí, y fue entonces cuando noté algo raro. No caminaba como un gato normal. Sus patas apenas tocaban el suelo, como si flotara. Miré al señor Armando de nuevo, y esta vez también se movió. Comenzó a caminar hacia mí lentamente, con las manos en los bolsillos y sin apartar la mirada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para verle el rostro con claridad, noté que algo en él también había cambiado. Su piel estaba más pálida, y sus ojos tenían el mismo brillo extraño que los de Tobías. Fue en ese momento que mi valor se esfumó. Cerré la puerta de golpe, eché los cerrojos y traté de ignorar los pasos que seguían resonando en la acera. Pasé el resto de la noche sentada en el sofá, con los oídos atentos a cualquier ruido. Cada pequeño sonido me ponía los pelos de punta. Cerca de las 3 de la madrugada, escuché algo que me heló la sangre, un rasguño en la puerta principal. Era un sonido bajo y constante, como si algo estuviera probando la madera. Me armé de valor y fui a la ventana para mirar. Allí estaba Tobías, sentado frente a la puerta, mirándome con esos ojos negros, vacíos. Pero no estaba solo. A unos metros, bajo la sombra de un árbol, estaba el señor Armando, inmóvil, observándome como si estuviera esperando algo. No soporté más. Agarré mi teléfono pensando en llamar a la policía, pero ¿cómo iba a explicar lo que estaba pasando? Antes de que pudiera tomar una decisión, el rasguño en la puerta se detuvo. Miré de nuevo por la ventana, y ambos habían desaparecido. La calle estaba completamente desierta, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, encontré marcas profundas en la madera de la puerta, como si algo realmente hubiera intentado entrar.
Nunca volví a ver a Tobías, ni al señor Armando. Al día siguiente, su casa estaba vacía, como si se hubiera marchado de repente. Hasta hoy, no tengo idea de lo que ocurrió esa noche, pero nunca olvidaré esos ojos brillando en la oscuridad.